En un tranquilo pueblo de Jalisco, rodeado de montañas y campos de agave, vivía Clara, una mujer de 50 años cuya vida parecía estar hecha de rutinas y silencios. Sus días comenzaban antes del amanecer, con el canto de los gallos, y terminaban al caer el sol, siempre con las manos ocupadas en las labores de la casa. Pero, en lo más profundo de su ser, Clara cargaba una soledad que ni el tiempo ni el trabajo lograban aliviar. Su hogar, una antigua casa de adobe que había pertenecido a su abuela, estaba lleno de objetos que guardaban historias, baúles polvorientos, fotografías descoloridas y muebles que rechinaban con el paso de los años. Sin embargo, para Clara, esos objetos eran también testigos mudos de un dolor que nunca había dejado de acompañarla. Cuando tenía apenas 8 años, su padre, don Ernesto, había desaparecido. No hubo despedidas, explicaciones ni promesas de regreso. Solo el eco de un portazo y el llanto de su madre llenaron aquella casa esa noche. Desde entonces, Clara había crecido con la sensación de que algo en ella había sido insuficiente, de que tal vez su risa de niña o su presencia no habían sido razón suficiente para que él se quedara. Los años pasaron, y con ellos, los recuerdos se convirtieron en un vago susurro. Pero la herida permaneció, oculta tras la fachada de una vida aparentemente tranquila. A menudo, Clara se preguntaba si era posible extrañar a alguien que apenas recordaba, alguien cuya voz ya no podía evocar pero cuya ausencia se sentía como un hueco en el pecho. Una tarde, mientras limpiaba el desván de la casa, Clara se topó con un viejo baúl que no había abierto en décadas. Su tapa estaba cubierta de polvo y telarañas, y al levantarla, un olor a papel viejo y madera húmeda llenó el aire. Entre los objetos que encontró, había una carta. El sobre era amarillento, con los bordes desgastados, y llevaba escrito el nombre de su madre con una caligrafía temblorosa. La tinta, aunque desvaída, aún podía leerse, como si las palabras hubieran estado esperando pacientemente ser descubiertas. En ese instante, Clara sintió que el tiempo se detenía. Era como si el pasado hubiera cobrado vida y estuviera llamándola desde aquel pedazo de papel. Sin saber por qué, sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía la carta. ¿Qué secretos podía guardar? ¿Por qué había permanecido oculta todos esos años? El desván, que hasta ese momento había sido un rincón olvidado, ahora se sentía como un lugar cargado de misterios y emociones que Clara no estaba segura de estar preparada para enfrentar. Pero algo en su interior le decía que debía abrir esa carta, aunque las palabras que contenía pudieran cambiar todo lo que creía saber sobre su pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se sentó en el suelo de madera, respiró hondo y comenzó a leer. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, Clara abrió la carta. La tinta desvaída parecía casi un susurro desde el pasado, pero las palabras eran claras, como si don Ernesto las hubiera escrito solo un día antes. Mi querida familia, comenzaba. El papel llevaba el peso de un amor roto y una verdad que nunca se había atrevido a revelar. Don Ernesto no había abandonado a su familia por falta de amor, como todos habían creído. En la carta confesaba que su partida había sido forzada. Un hombre poderoso del pueblo, conocido por su crueldad y ambición, lo había amenazado de muerte. No solo a él, sino también a Clara y a su madre. Don Ernesto había sido víctima de una trampa, un pacto oscuro que lo obligó a elegir entre quedarse y ponerlas en peligro o irse para salvarlas. Cada paso lejos de ustedes fue un peso que nunca he podido soltar, escribió. No hubo un solo día en el que no pensara en tu risa, Clara, o en las noches junto a tu madre bajo la luna de Jalisco. Mi mayor deseo siempre ha sido regresar, pero el miedo y la culpa me detuvieron. Las palabras parecían gritar desde la página. Clara sentía que el aire del desván se volvía pesado, como si cada letra estuviera cargada con décadas de sufrimiento y arrepentimiento. Durante años, había creído que su padre era un cobarde, alguien que las había dejado sin mirar atrás. Había alimentado su resentimiento, permitiendo que el rencor creciera como una espina en su corazón. Ahora, este pequeño pedazo de papel obligaba a Clara a replantearse todo lo que había creído sobre él, sobre sí misma, sobre su familia. Era imposible no imaginar a su padre escribiendo esas líneas, tal vez en medio de la noche, con lágrimas cayendo sobre el papel. ¿Cuánto dolor había sentido al escribir esa carta? ¿Cuántas veces había querido regresar y se había detenido por miedo a que su presencia volviera a ponerlas en peligro? Las palabras finales de la carta la golpearon como un eco doloroso. Si alguna vez lees esto,
Clara, quiero que sepas que siempre fuiste mi mayor orgullo. Nunca dejé de amarlas. Espero que la vida te haya dado todo lo que yo no pude. El peso del rencor que Clara había cargado durante tanto tiempo comenzó a transformarse en algo más: tristeza, compasión, tal vez incluso una chispa de perdón. Pero junto con esas emociones, surgieron también preguntas que la inquietaban profundamente. ¿Por qué su madre nunca le había hablado de esta carta? ¿Sabía de la amenaza que los había obligado a separarse? ¿Y dónde estaba don Ernesto ahora? ¿Estaría vivo? Mientras las lágrimas resbalaban por su rostro, Clara sintió que la carta no solo había desenterrado secretos del pasado, sino también un deseo ardiente de buscar respuestas. Porque, de alguna manera, sentía que esa historia aún no había terminado. La carta, como un eco de un pasado nunca resuelto, abrió heridas que Clara creía cerradas. Cada palabra escrita por su padre resonaba en su mente, trayendo consigo preguntas que parecían gritar en el silencio de la casa. ¿Dónde estaba don Ernesto ahora? ¿Seguiría vivo? ¿Había encontrado paz o seguía cargando con el peso de sus decisiones? Clara compartió su hallazgo con su madre, Esperanza, una mujer que la vida había endurecido pero que, en el fondo, aún guardaba rastros de ternura. Sin embargo, la reacción no fue la que Clara esperaba. Su madre, al escuchar sobre la carta, se cerró como una puerta golpeada por el viento. Algunos fantasmas deben quedarse enterrados, dijo con una voz que no permitía discusión. Sus ojos, normalmente firmes, estaban nublados por algo que Clara no pudo descifrar. ¿Era dolor? ¿Miedo? ¿O tal vez una mezcla de ambos? Clara intentó insistir, buscando respuestas que su madre no estaba dispuesta a dar. Ya no importa, hija. El pasado no cambia nada, fue lo único que obtuvo como respuesta antes de que Esperanza se retirara al pequeño cuarto que apenas abandonaba. La resistencia de su madre no apagó el deseo de Clara de descubrir la verdad. Al contrario, como el fuego que se aviva con el viento, su necesidad de entender lo que realmente había sucedido se hizo más fuerte. No podía ignorar el llamado de su corazón, ni el peso de esa carta que parecía exigirle algo más que simples lágrimas. Una tarde, mientras compraba maíz en la tienda del pueblo, Clara se encontró con don Julio, el anciano dueño del lugar. Era uno de los pocos que aún recordaba a don Ernesto. Intrigada, Clara le mostró la carta, con la esperanza de que él pudiera arrojar algo de luz sobre la sombra que perseguía a su padre. Don Julio la miró con ojos cansados, pero llenos de una sabiduría que solo los años podían dar. ¿Tu padre? Lo vi hace mucho tiempo, niña. Fue en un pueblo cerca del mar, en Nayarit. Estaba más flaco, más viejo, pero sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Parecía un hombre que cargaba con un mundo encima. Esas palabras se clavaron en Clara como una promesa. A pesar de la incertidumbre, sabía que debía seguir esa pista, aunque fuera la única que tenía. Esa noche, bajo el cielo de Jalisco, tomó la decisión que cambiaría su vida. Empacó lo esencial, se despidió brevemente de su madre, quien solo le dedicó un gesto resignado, y se dirigió a la estación de autobuses al amanecer. El viaje no era solo físico, era también un recorrido por el laberinto de sus emociones. A medida que el paisaje cambiaba, con los campos de agave dando paso a las palmeras y la brisa salada del mar, Clara sintió que cada kilómetro la acercaba no solo a su padre, sino también a una parte de sí misma que había quedado enterrada con su partida. Era un viaje lleno de incertidumbre, de miedos y esperanzas entrelazadas. Pero Clara sabía que, pasara lo que pasara, no podía dar marcha atrás. La verdad, aunque dolorosa, era la única manera de cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Los días en Nayarit fueron una mezcla de esperanza y agotamiento para Clara. El mercado, lleno de aromas de pescado fresco y frutas tropicales, era un torbellino de voces y colores. Allí, entre los vendedores de cocos y artesanías, se aferraba a la única pista que tenía, un hombre que podía recordar a su padre. Con el corazón lleno de dudas y una foto vieja de don Ernesto en las manos, Clara caminaba de puesto en puesto, mostrando la imagen. La mayoría negaba con la cabeza, pero finalmente un hombre mayor, con la piel curtida por el sol, miró la foto detenidamente. «Sí, lo conozco», dijo, señalando hacia el horizonte. «Vive en una cabaña cerca del acantilado. Pasa los días tallando madera.
Es un hombre solitario, pero amable. Esas palabras fueron suficientes para encender algo dentro de Clara: esperanza, miedo y un incontrolable deseo de correr. Sin embargo, sus piernas se sintieron pesadas mientras seguía las indicaciones hacia el acantilado. Cada paso era un enfrentamiento con los fantasmas del pasado, con las preguntas que no sabía si quería responder. Cuando finalmente llegó, la cabaña parecía salida de un sueño. Pequeña, de madera vieja y rodeada de arbustos salvajes, estaba situada al borde del océano. El sonido de las olas golpeando las rocas llenaba el aire, mezclándose con el suave crujido de algo que se movía dentro. Clara se acercó con el corazón desbocado. Por la ventana, vio a un hombre de cabello blanco, encorvado sobre un pedazo de madera, tallando con movimientos lentos pero precisos. La luz del sol iluminaba su rostro, revelando arrugas profundas y una mirada perdida, como si el tiempo hubiera cincelado su propia escultura en él. Era Ernesto, su padre. Clara se quedó inmóvil, sintiendo cómo los años de dolor y resentimiento se acumulaban en su garganta, imposibles de contener. Finalmente, respiró hondo y golpeó suavemente la puerta. El hombre levantó la vista, sus ojos encontrando los de Clara. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Clara?, preguntó él, con una voz débil y quebrada por la emoción. No hicieron falta más palabras. Las lágrimas comenzaron a brotar de ambos, y Clara cruzó el umbral para abrazarlo. El abrazo fue torpe, lleno de años de distancia y sentimientos no expresados. Ernesto, frágil pero con las manos firmes, la sostuvo como si temiera que desapareciera. Pensé que nunca volvería a verte, susurró él, con la voz temblorosa. Para Clara, ese momento fue una mezcla indescriptible de dolor y alivio. Era como si todos los años perdidos se comprimieran en un solo instante, en ese abrazo silencioso que decía más de lo que las palabras podían expresar. Miró a su padre, a ese hombre que el tiempo había transformado pero que seguía siendo el mismo en el fondo. Sus manos, ahora llenas de callos y marcas, le contaban una historia de lucha y soledad. Sin embargo, en sus ojos, Clara vio algo más: amor, arrepentimiento y la chispa de una conexión que nunca se había roto del todo. En ese instante, Clara entendió que el pasado no podía cambiarse, pero el presente les ofrecía algo precioso: una oportunidad. Una oportunidad de sanar, de conocerse, de reconstruir lo que el destino había destrozado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás del océano, Clara y Ernesto se sentaron juntos frente al acantilado, mirando el horizonte. Sin palabras, ambos supieron que, aunque el camino sería largo, ya habían dado el primer paso hacia la reconciliación. Convencer a Ernesto de regresar al pueblo no fue fácil. El temor y la culpa lo habían acompañado durante tantos años que se sentía como un extraño en su propio pasado. Sin embargo, Clara no cedió. Su determinación, alimentada por el deseo de sanar las heridas de su familia, finalmente lo convenció. Es hora de enfrentar lo que dejamos atrás, le dijo, tomándole las manos con firmeza. El regreso al pueblo fue silencioso, pero cargado de emociones. Cada calle, cada rincón, parecía susurrar recuerdos olvidados. Cuando llegaron a la casa de adobe, Ernesto se detuvo frente a la puerta, mirando la madera desgastada como si fuera un umbral entre dos mundos. Esperanza, la madre de Clara, reaccionó como Clara temía, cerrándose en su orgullo. Al verlo, su mirada era una mezcla de sorpresa, dolor y rabia contenida. No dijo una palabra, solo dio media vuelta y se refugió en su habitación. Esto tomará tiempo, susurró Clara a su padre, con una mezcla de comprensión y tristeza. Los días pasaron, y aunque Ernesto se esforzaba por no invadir el espacio de Esperanza, dejaba pequeños gestos de reconciliación: una taza de café en la mesa, una flor fresca en la cocina. Y, sobre todo, su música. Una tarde, Ernesto desempolvó su vieja guitarra, una que había dejado en el pueblo antes de su partida. Bajo el árbol de guayabas que daba sombra al patio, comenzó a tocar una melodía suave, llena de melancolía. Las notas parecían hablar por él, llenando el aire con un mensaje que no necesitaba palabras. Esperanza, desde la ventana de su cuarto, escuchaba en silencio. No podía ignorar lo que esa música evocaba: los años felices, los momentos en familia, y también el dolor de lo perdido. Finalmente, como empujada por un impulso que no podía resistir, salió al patio.
sin decir nada, se sentó junto a Ernesto. Él dejó de tocar por un instante, sorprendido, pero luego continuó, como si la melodía fuera la única forma de comunicarse en ese momento. No hicieron falta palabras. Sus presencias, lado a lado, hablaron más que cualquier disculpa o reproche. Esa tarde marcó el inicio de la sanación. Poco a poco, las barreras del orgullo y el resentimiento comenzaron a derrumbarse. Clara, viendo la escena desde la cocina, sintió una oleada de esperanza. Decidida a cerrar el círculo, organizó una reunión familiar en el patio. Invitó a sus hermanos, primos y sobrinos, muchos de los cuales apenas recordaban a Ernesto. Cuando todos estuvieron reunidos, Ernesto se levantó, con la guitarra en mano, y comenzó a contar su historia. Habló con voz quebrada, pero llena de sinceridad. Contó sobre las amenazas que lo obligaron a partir, sobre los años que pasó preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de regresar, y sobre las canciones que componía pensando en su familia, aunque estuviera lejos. Los nietos, que nunca habían conocido a su abuelo, lo miraban con ojos brillantes de curiosidad y emoción. Cuando Ernesto comenzó a tocar una de las canciones que había compuesto para ellos, sus pequeños rostros se iluminaron. Uno de los niños se acercó y, tímidamente, se sentó junto a él, tocando las cuerdas de la guitarra con dedos curiosos. La familia, reunida bajo el cielo estrellado de Jalisco, encontró en esa noche algo que creían perdido, la posibilidad de un nuevo comienzo. Las risas y las historias llenaron el patio, y Clara, observando desde un rincón, sintió que su esfuerzo había valido la pena. No se podía borrar el pasado, pero esa reunión era prueba de que las heridas podían sanar y de que el amor, incluso cuando parecía perdido, siempre podía encontrar el camino de regreso. La carta, olvidada por décadas en un rincón oscuro del desván, había sido mucho más que un trozo de papel. Era un puente, uno que unía el pasado lleno de sombras con un presente iluminado por la esperanza. Cada palabra escrita con la caligrafía temblorosa de Ernesto se había convertido en un hilo que tejía nuevamente los lazos rotos de una familia marcada por el dolor. Para Clara, esa carta representó un despertar. Le enseñó que las heridas más profundas del alma no desaparecen solas, pero pueden cicatrizar cuando el amor, el perdón y la valentía encuentran su camino. Comprendió que el rencor, aunque justificable, era una carga que solo alimentaba el vacío. En cambio, el perdón liberaba, no solo a quien lo daba, sino también a quien lo recibía. La casa de adobe, que durante años había sido un refugio de silencios y recuerdos dolorosos, ahora era un hogar vibrante. Las risas de los niños llenaban el patio, la guitarra de Ernesto resonaba bajo el árbol de guayabas, y las conversaciones animadas de la familia se extendían hasta bien entrada la noche. Clara, sentada junto a la ventana, miraba el cielo estrellado de Jalisco y reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. La vida, pensó, siempre guarda sorpresas en sus rincones más oscuros, y a veces es en esos lugares donde se esconden las chispas capaces de iluminarlo todo. Esa carta, amarillenta y gastada, no solo había contado una historia, sino que había escrito un nuevo capítulo para su familia. Un capítulo de segundas oportunidades, de encuentros inesperados y de la certeza de que, incluso después de años de distancia y dolor, el amor siempre puede abrirse paso. Para Clara, el mayor regalo no fue solo reencontrarse con su padre, sino descubrir que los vínculos familiares, aunque frágiles, tienen una fuerza sorprendente cuando se nutren con comprensión y esperanza. Bajo la luz tenue de la luna, Clara cerró los ojos, respirando profundamente. En ese momento, supo que el pasado, aunque siempre sería parte de ella, ya no definía su presente. Había encontrado lo que durante tantos años había buscado: paz.